¿Cómo producir como Swedish House Mafia en su canción One? Si esta es tu primera vez en el canal, yo me llamo Juan Ignacio, soy fundador de EDM Creativo y vamos a empezar con esto inmediatamente. En este momento vamos a enfocarnos en el bajo. Así que para esto vamos a ir directamente con cómo se diseñó el sonido del bajo. Entonces para esto vamos a abrir el Viral, el sintetizador de preferencia, y pues vamos a hacer un oscilador. Este sintetizador en realidad no es nada más que un oscilador. Y vas a arrastrar cualquier sample de kick que tú tengas en tu biblioteca y lo vas a poner en el primer oscilador. ¿Cómo se ve esto? Permíteme, voy a ver cualquier sample que está aquí. Mira, si tú quisieras arrastrar, digamos este 60 Shuffle Drum Set, lo arrastras al oscilador como estás viendo que estoy haciendo. Y aquí te va a aparecer Wavetable, Vocode y Pitch Splice. Entonces lo arrastras y sueltas el mouse en Wavetable. ¿Ok? Y eso es lo único que vas a hacer. Entonces, cuando ya tienes el sample del kick en el oscilador, aquí lo único que debemos hacer es lo siguiente. Vas a hacer un detuning de -1 y vas a poner una octava menos al oscilador. Es decir, vamos a poner este transpose en -12. ¿De acuerdo? No vamos a utilizar unison, no vamos a utilizar más que una voz para esto. En cuanto a las transientes como tales del oscilador, aquí tienes que poner un ataque en 0. Vamos a poner un decay que se encuentra en 0.37 segundos, un sustain en 0.84 y un release en 0.057, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. El glide está completamente apagado. En cuanto a efectos, simplemente le he puesto un poco de compresión multibanda. Y en cuanto a los settings de esta compresión, puedes ver que el ataque es bastante agresivo. Se encuentra en un 85%. De hecho, tenemos un release del 50%. He puesto la mezcla en un 0.69%. He hecho que los sonidos de los bajos, los más bajos, se suban. Recuerda que este compresor multibanda actúa mucho como el OTT, es decir, que es una compresión de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Si ves que aquí tenemos una banda de arriba y otra hacia abajo, lo que quiere decir esto es que esta que estoy manipulando en este momento hace que los sonidos que tienen menor volumen en esta banda en particular se eleven. Y los sonidos que tienen más volumen, es decir, que tienen los picos dentro de esta banda, se van a disminuir conforme tú muevas este de acá, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a dejar donde estaba antes. En cuanto a la composición como tal, mira, la verdad es que lo que sucede en los primeros 2 compases sucede en los 8. Es decir, no es nada más que un copy-paste, obviamente con sus distintas automatizaciones que ya vamos a ver a continuación, pero en cuanto a la composición como tal, es un simple copy-paste. Entonces vamos a trabajar en la segunda octava, y en esta segunda octava tenemos una figuración de segundo nivel para el primer tiempo, que es el primer La. Tenemos el Sol, que está en el tiempo A, y eso es el primer tiempo. En el segundo tiempo tenemos figuración de primer nivel en el I, que es la nota de Fa. Para el tercer tiempo tenemos figuración de primer nivel, de igual manera una sola nota en el primer A del tiempo 3, que vendría a ser el Mi. Y para el tiempo 4 tenemos la nota de Re, que se mantiene hasta finalizar el patrón del bajo. Así que esta nota ya simplemente la tienes que conceptualizar como que es todo hasta el final del patrón. Y tenemos que en este caso el tiempo 4 es una figuración de segundo nivel en el 1 y en el último A, como puedes ver aquí. Después, para el segundo compás, tiempo 1, tenemos figuración de primer nivel en el tiempo I. Tenemos figuración de primer nivel en el tiempo A en el primer A. De igual manera, para el tiempo 3 estamos ocupando una corchea con punto. Bueno, más o menos, porque ya te voy a explicar los alargamientos que tienes que hacer para que te suene bien. Y para el tiempo 4 del compás 2 tenemos figuración del segundo nivel en el 1 y en el I. ¿Cómo suena en este momento? Así te debería sonar sin efectos, sin nada, ¿ya? Ahora, ¿cómo logras esto? Bueno, primero lo que te quiero recomendar es que
cuando estés realizando esto, asegúrate que ciertas notas tengan un poco de retraso con respecto al grid, es decir, si esto va en el tiempo i, asegúrate de que tenga este desfase, este ligero desfase que he dibujado aquí, para que le des más realismo y que pues las notas duren como con más naturalidad. Es decir, aquí también, por ejemplo, en el tiempo 3, tú verás que me he excedido un poco, porque eso emula, digamos, lo que a ti te tarda en quitar el dedo del teclado, que no siempre es perfecto. Entonces, si tú juegas con eso, con el realismo per se, vas a tener muy buenos resultados. Por ejemplo, en este caso, esta nota debería estar en el A, pero le he puesto muy intencionalmente que se demore un poco en sonar, como puedes verlo ahí. Y pues que se alargue también un poco de igual manera acá, que no debería estar en esta parte, pero lo he hecho de igual manera. Y pues para el resto puedes seguir la misma lógica. Ahora, ¿hay una forma de hacerlo? No, simplemente tú ve lo que suene bien, pero realiza los desfases para que suene con más realismo, ¿de acuerdo? Y una vez que ya esté hecho eso, simplemente haces copy-paste en cada una de estas. Si quisieras darle un poco más de realismo, tal vez en cada sección, por ejemplo, estos dos compases de aquí. Perdón, cuando ya tienes esto, simplemente el compás 3 es copy-paste y de igual manera para el 5 y para el 6 son exactamente un copy-paste. Si tú quisieras hacerle un poco diferente, tal vez darle un poco más de realismo, te sugiero que muevas las notas de distinta forma entre copia y copia. Y eso te daría, digamos que más naturalidad, pero obviamente no es el caso de esta canción en particular porque es más robótica, por así decirlo, y esa es la esencia. Entonces, no hay necesidad de hacerlo, pero si tú quieres recrear el sonido para hacer algo tuyo, pues simplemente ten en consideración eso. Así que lo siguiente que debemos hacer dentro de esto, permíteme hago más zoom, vamos a hacer un pitch bend, que es la clave para que se hunda justamente por el tiempo en el tiempo 3 del compás 2 y es pues hacer un pitch bending justamente ahí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a automatizar, vas a abrir la automatización dentro del track, vas a activar cualquier plugin de pitch y vamos a automatizar el tono como tal, ¿de acuerdo? Entonces, para esto estoy usando el pitching natural de Logic y pues me voy a ubicar en esta zona para repetirte. Lo único que voy a hacer es hacer en la nota larga del tiempo 3 del compás 2, esa nota muy larga, vas a hacer que antes de empezar el tiempo 2 ya bajamos el efecto del pitch hasta su culminación, un poco antes si quieres, puedes ir probando. Y la idea es bajarle una octava. Entonces, como tú puedes ver aquí, está menos 1229. Eso significa básicamente una octava inferior, el rango de los 1200. No importa hacia dónde lo bajes, el punto es que esté por ese rango. Y eso te va a dar este efecto. Y también procura que antes de pegar la siguiente nota, que vendría a ser en el tiempo 4, lo restablezcas a su posición original. Entonces, ¿cómo suena eso hasta el momento? Entonces, si ves que ese drop en el pitch te da ese como retorcimiento del bajo. Y ese es el efecto que estamos buscando. Ahora, hay que hacer una cosa más para esto. Ya te voy a indicar. Pero lo primero, también quiero poner un poco de sidechaining. Vas a usar el Kickstart 2 o cualquier herramienta de sidechain que tengas. Y lo que vamos a hacer es utilizar el Free Punch, es decir, una figura de sidechaining muy ligera. Va a estar seteado a negras, vamos a ponerlo en un 49%, 50%. Y pues ya te debería sonar así. Porque se está hundiendo un poco la señal. Entonces, ¿cómo es desde el inicio? Entonces ya comienza a tener más forma, ¿verdad? Y ahora lo que nos interesa es darle un filtro. Esto tú puedes hacerlo con un ecualizador, pero yo voy a utilizar una herramienta que es clave para el diseño sonoro del bajo como tal. ¿Por qué? Porque este sintetizador de bajo como tal fue realizado en el OP1. Es el sintetizador ese blanco que vas a poder ver en el video oficial de Swedish House Mafia en la canción de One. Es el que sale en la filmación. Con ese sintetizador se hizo esto. ¿Y cuál es la calidad sonora que tenía ese sintetizador? Es un poco tener unas características low-fi, es decir, de baja fidelidad, y hace que las cosas suenen un poco más avejentadas, con filtros en los bajos, y pues tenía sus particularidades específicas y de ahí sacan los sonidos. Entonces, cuando queremos recrearlo,
no te va a salir 100% igual. O sea, eso es imposible. Necesitamos el mismo sintetizador para poder hacer eso. Pero nos acercamos bastante al sonido emulando el concepto con el cual se ha diseñado ese sonido. Entonces, para esto estoy utilizando la cinta Mello-Fi de Arturia, que básicamente es una cinta que te entrega una calidad lo-fi que un poco quisiera emular lo que hace el OP1. Entonces, para esto, simplemente he seteado en el preamplificador un drive que está al 34%. Hemos hecho el boost de saturación, este botón de aquí. También tenemos un tono que se encuentra al 100%, está prendido. Tenemos un noise en menos 53 decibeles. También tenemos la cinta como tal, el flutter, asegúrate que esté en el 0% porque no queremos que intervenga con la modulación del timbre del sonido como tal. Tampoco queremos el wow como tal. Le he dejado muy leve al 0.8%. El wear de igual manera muy bajo, 0.80%, que esto sí hace que la cosa se corrugue. Es como que el sonido se un poco destruye, como que se transforma. Entonces eso también debes tener cuidado, dejarle muy bajo. Cuanto a la mecánica o sea, al ruido mecánico que hace la cinta, menos 32 decibeles, no está prendido la barra para el tape stop. Y esto es muy importante y esto es lo que vamos a automatizar aquí, que básicamente es el filtro high pass que tiene integrado esto. Y lo que voy a hacer es que el momento en que se abra el pitch down que seteamos anteriormente, esto también lo voy a automatizar para que el momento en que haga ese pitch down, yo abro las frecuencias con el fin de que se perciba más esa caída. Entonces, mira, ¿cómo está sonando con la cinta como tal? Sin la cinta. Con. Como puedes ver, este es el verdadero sonido que tú vas a escuchar en la canción. Es avejentado, es con la baja fidelidad que te entrega la cinta. Y eso es lo que tienes que emular un poco. Entonces, lo único que vamos a hacer es automatizar este filtro que te había dicho, el high pass. Entonces, para esto simplemente vas a emular en el mismo puesto que está el pitch bend. Y lo único que vas a hacer es retornar el high pass para que no exista. Y eso hecho en esta automatización como tal. Y eso le da el efecto que el momento en que se hunde la señal, se abre pues el filtro como tal. Entonces, ¿cómo suena eso? Entonces, solo en ese espacio de tiempo preciso se liberan un poco los bajos para que el sonido sea igual, ¿de acuerdo? Para que el sonido, digamos, se aprecie de la misma forma. Porque si no haces esta pequeña automatización, va a quedar un poco enterrado el efecto. Entonces no queremos eso y por eso lo hemos hecho de esta manera. En cuanto a la composición de los sintetizadores, vamos a tener 3 sintetizadores que van a ser las capas para generar esto. Entonces lo primero que me interesa es que entendamos la composición detrás de esto. Mira, no es nada más que lo que ya hicimos en el bajo, pero recuerda que en el caso del bajo teníamos este sonido acá en el re, ¿de acuerdo? Es la misma melodía, tenemos el la, tenemos el sol, tenemos el fa, tenemos el mi y re, 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 y es la misma rítmica, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que vamos a hacer, en este caso en particular, es subir todos esos res al fa, ¿de acuerdo? Es lo único que vas a hacer. Vamos a subir todos esos res al fa. Y recuerda que obviamente la diferencia también es que estamos trabajando en la octava 3. Es decir, ya no estamos en los bajos, sino que estamos arriba. Entonces, procura porque todo esté en la octava 3. Y eso es con respecto al quinto y sexto compás. Y con respecto al séptimo y octavo es lo mismo, pero en vez de que esté en el fa todos esos res, vamos a ponerlos acá arriba, que es en el sol. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo suena eso? Entonces eso le da la melodía y eso le da la diferenciación con el bajo. Entonces es crucial que hagas esto y procures mantenerlo así. Y después, claro, la anticipación para esto, que es el primer sintetizador, es un copy-paste de todos estos res y lo vas a poner acá, justo antes de que empiece el beat en el compás número 5 y lo pones acá, en los res. ¿De acuerdo? Eso es lo único con respecto a la composición y este apartado de aquí, esto solo es para el primer sintetizador, el resto no necesitan y pues ya te voy a ir explicando todo.
Así que eso es con respecto a la composición del primer sintetizador y vamos a ir desglosando el sonido, vamos a ver el diseño sonoro como tal. Entonces aquí tenemos algo muy simple, la verdad, de igual manera. Aquí lo que tenemos es lo siguiente, mira. Tenemos dentro de los osciladores, vamos a tener un basic shape, tenemos un square wave que está al mismo nivel, es decir, no hay transpose, pero sí está desafinado en menos 17. También tenemos un square wave en el segundo oscilador que está afinado para una octava superior, por eso ponemos el transpose en 12, pero este no está desafinado en lo absoluto, simplemente lo que sí va a estar con un nivel de volumen en 0.043, este de acá en cambio está en 0.34, no hay unísonos, no hay efectos. En cuanto a las transientes y demás, vas a tener ataque 0, hold 0, tenemos el decay al máximo, ponle 32 segundos, tenemos sustain en 1, tenemos un release de 0.004, es decir, casi nada. Y otra peculiaridad del sintetizador como tal sería este filtro, que actúa sobre todos los osciladores como tales, y es un ladder de 12 decibeles, y lo único que voy a hacer es modificar un poco el cutoff. Lo voy a alterar con el mismo envelope de acá, entonces simplemente cojo, arrastro y lo pongo en cutoff como siempre se hace. Vas a poner que la resonancia esté en un 37% para que haga algo con el sonido, y el efecto se va a enfatizar con el drive que se encuentra en 6.5 decibeles. El mix está al 100%, tenemos esta perilla del blend en 0 y pues esto te da este sonido. Un efecto importante que se me olvidaba mencionar es que lo único que tiene dentro de la línea de efectos es este chorus. Este chorus a 16 voces, tiene 2/1 en tiempo. Tenemos el feedback que se encuentra al 30%, está en un mix al 32%. Y pues no es nada más que eso, son los settings predeterminados y eso también le da el color al asunto. Y por último, fuera de los osciladores, la línea de efectos, tenemos el glide que lo he seteado. Puedes ver que la perilla se encuentra en un 30% aproximadamente. Tenemos un slope de portamento digamos un poco hacia abajo. Asegúrate que tenga la misma forma que estás viendo en pantalla y siempre vas a poner Always Glide para que se active siempre que tengas las notas como que solapándose o que estén muy unidas. Entonces eso es todo lo que tienes que hacer con respecto a este sintetizador como tal. No hay nada más que hacer. Y pues con respecto a la ecualización como tal, he seteado un ecualizador. Se encuentra filtrando, permíteme ver si no hay automatizaciones del ecualizador como tal. Tenemos en la primera banda, así eso ya te voy a explicar. Entonces, a ver, con respecto al cuarto compás, que te decía que es la entrada como tal para el despliegue del sintetizador, vamos a hacer que el filtro esté automatizado para que arranque por los 3000 Hz aproximadamente. Para el tercer tiempo del cuarto compás, en cambio aquí ya hay una disrupción que para el cuarto tiempo bajamos de esos 2500 aproximadamente a los 1000 y cuando llega al 5 ya deberíamos volver al nivel de los 162 Hz que te ponen pues a la altura donde queremos que filtre el sintetizador ya en su base estándar y eso es lo que le da este sonido. Mira cómo suena. Entonces no es nada más que darle la entrada al sintetizador para que no suene tan brusco cuando entra de golpe, sino que vaya un poco creciendo y pues se abra el momento de que ya pega las dos últimas notas. No es nada más que eso. Y en cuanto al ecualizador como tal, también asegúrate de que tenga un filtro de altos, es decir, un high cut, entre los 12.000 y 12.500 Hz. Ve que le viene bien. Sería bueno que hagas ahí esa situación. Eso es lo único. He bajado un poco esta campanita, muy ligeramente, 0.37 decibeles a los 4200 Hz. También con respecto al avejentamiento del sonido, es muy importante que utilices un poco, de igual manera, un filtro de high pass que esté establecido con el Mellow-Fi. Tenemos el drive que está seteado 57%, 100% en el tone.
Como verás, el noise está muy bajo, menos 56 decibeles. Aquí sí me ha importado un poco moldear el sonido con esto. Un flutter de 47%. Tenemos un wow al 8%. Tenemos un wear al 13.6%. Las mecánicas al menos 25 decibeles. Y tenemos un high pass seteado en el 52%. Así que, ¿cómo suena sin esto y con esto? Entonces, sin esto el sonido es bastante digital, pero cuando ya lo prendes y ponemos la cinta, tenemos la calidad analógica y un poco la recreación que vendría a ser de cómo sintetiza el sonido el OP1, es decir, el sintetizador clave con el que se hizo la canción, ¿de acuerdo? Eso con respecto al sintetizador como tal. Ahora, vamos con el segundo. El segundo sintetizador va a cumplir la misma lógica. Bueno, de hecho no es un sintetizador como tal, es un órgano, es un sampleador de órgano. Y pues vas a hacer un copy-paste de la melodía. Como verás, esto es un copy-paste. Vamos a silenciar esto de acá que te decía que no tiene cabida, es más, lo voy a eliminar. Y vas a duplicar el sonido una octava superior, es decir, en la octava y a 4, y vamos a trabajar con ambas, ¿de acuerdo? No es nada más que un copy-paste del sintetizador de arriba, pero con el adicional en la octava superior. Entonces, ¿por qué es importante este órgano? Porque es parte fundamental del sonido. De hecho, sí usaron un órgano que era de la versión antigua de Logic, pero como ya no está disponible, entonces he visto que este es el más parecido dentro de Logic. Tú puedes utilizar cualquier órgano que se le asemeje en realidad. Simplemente procura que tenga unos agudos considerables, pero que tenga esa vibra de órgano de iglesia como tal. Así que, ¿cómo suena esto? Asegúrate de que tenga un sonido similar, ¿de acuerdo? Busca cualquier órgano que tengas. Y de igual manera hay bastantes plugins que ofrecen el sonido de órgano de forma gratis, así que si no lo tienes, busca en el internet y de seguro lo vas a encontrar, ¿de acuerdo? Ahora, muy simple eso de ahí, simplemente asegúrate de que esté paneado a la izquierda, es decir, la panorámica, este órgano quiero que esté paneado a la izquierda, que se mantenga en el centro el que habíamos revisado anteriormente. Ya los dos funcionando a la vez, ¿cómo suena? Mira cómo cambia el sonido sin el órgano. Con... simplemente le complementa el sonido y le hace funcionar muy cálidamente, es decir, los dos sonidos se unen bastante bien y eso es lo que quieres lograr con esto. Así que eso también te quería explicar un poco con respecto a cómo se fusionan ambos sonidos. Entonces eso, básicamente, si quieres realizar ecualización está bien. Yo no le hago porque dentro del plugin como tal ya se encontraba un filtrador de bajos y toda la cosa y me encargué de eliminar todo lo que no quería, así que no lo hago, pero procura que filtrar todos los bajos, tal vez menos de 200 Hz, menos de 300 Hz y pues acomoda el sonido por ahí. Ahora, el siguiente sintetizador como tal, en cambio este es interesante porque mira, lo único que crea es peso. Permíteme eliminar lo que no nos sirve para que no te distraiga. Vas a hacer un copy-paste del resto de sintetizadores y vas a hacer que todas las notas, en vez de estar acomodadas, por ejemplo en la, en sol, fa, mi, las vas a bajar a la misma altura del re. Es decir, estas notas que estaban en gradas, vas a acomodarlas en plano y todo el ritmo va a estar basado en re en la octava 3, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para acomodar mejor el sintetizador. Muchas veces un truco genial que tienes cuando haces melodías en EDM es hacer esto. Es decir, tú tienes una melodía normal que escuchas constantemente, pero debajo de esa hay una nota que siempre está sonando y eso le da un realce único porque le estás dando como que un segundo instrumento estuviera tocando una línea que solo te está respaldando con armónicos. Entonces eso le da mucha más vida, le da mucho más cuerpo al sonido y esta es una técnica que deberías estar implementando, bueno, no siempre, pero cada que, no sé, tu sintetizador suene un poco débil o quieras darle simplemente más fuerza, más cuerpo. Esta es una gran técnica.
Así que en cuanto al diseño sonoro de esto, vamos a hacer de igual manera que dos osciladores. Entonces tenemos un basic shape un poco triangular, como puedes verlo en pantalla. Vas a desafinarlo a 2 positivo. No tenemos unísono, no tenemos nada de eso. Tenemos en el segundo oscilador un ruido rosa, un pink noise. Tenemos de igual manera desafinado al -6. Tenemos unísono, no hay nada adicional. No tenemos filtros. Acá tenemos el decay 100%, sustain 100%, release casi nada. Tenemos un ataque un poco alejado del 0. En cuanto a la línea de efectos no hay absolutamente nada. Y eso es todo con respecto a este oscilador como tal. Así que, perdón, a este sintetizador. Entonces, ¿cómo suena esto? Y voy a quitarle la ecualización. Entonces esto simplemente le va a dar un realce para el resto. Ahora, permíteme ver si he automatizado algo que me esté olvidando. No, la verdad eso es automatización por el copy-paste que hice de arriba. Simplemente asegúrate esto. Yo he realizado un high cut de igual manera alrededor de los 12.300 Hz. Asegúrate de tener estos filtros de bajos por entre los 160 Hz y los 200 Hz, muy importante. Y vamos a unir las 3 cosas al momento. Ahorita me acabo de percatar que todo lo que te acabo de enseñar estaba con los efectos del bus. Quiero que me perdones por eso. Pero es muy importante porque estos 3 sintetizadores estaban atados a un bus y ese bus está siendo procesado con múltiples efectos, ¿de acuerdo? Entonces te voy a enseñar todos los efectos que están ahí para que, si quieres recrear paso por paso, pues simplemente te bases en eso. Entonces, lo primero es ejecutar una ecualización que vas a ponerla... aquí no hay automatizaciones por si acaso. Entonces todos los efectos van a ser tal como te los estoy explicando en este momento. Aquí tenemos un filtro de bajos de 218 Hz. Tenemos una campana muy importante que se encuentra en los 2800 Hz. Vas a ponerlo aproximadamente en los 6 decibeles. Y eso es todo con respecto a la ecualización. Vas a poner una reverberación. Yo he puesto la Hall. Muy importante que tengas una reverberación de 2 segundos. Entre 1.6 segundos y 2 segundos creo que estaría bien. Tenemos un size del 58%. Está al 21% la mezcla. Asegúrate de que tengamos un cutoff bien seteado. Es decir, permíteme, ¿a cuánto está esto? Unos 400, 500 Hz aproximadamente. Tenemos un pre-delay a 5 milisegundos. Y pues la difusión se encuentra en un 50%. Eso es con respecto a la reverberación. Después de esa reverberación vamos a colocar una cadena, un sidechaining. Vamos a utilizar el free punch, negras, 53%. También después de eso, algo muy importante al sonido que añade un poco de profundidad y un poco de sabor, la verdad. Estos son los típicos trucos que hace que las cosas suenen mejor, a pesar de que no se perciba el gran cambio, pero sí le da su sabor. He seteado pues un trémolo. Es un trémolo con una profundidad de 24, del 24% como tal. Está seteado con un waveform que es un saw. No estamos con sine wave, sino un saw. Si no tienes eso en tu trémolo, pues podrías utilizar este mismo TazX, que es un plugin gratuito, por si te interesa, de trémolo, muy bueno. Está con la figuración de fusas, está en 1/32. ¿Y qué más te puedo decir? Está con un smoothing del 0.47, que es casi el tope. Y nada más que eso con respecto al trémolo. Y por último, simplemente añadir un poco de compresión, una compresión ligera de 2.4, 2.5 sobre 1. Un ataque de 49 milisegundos, un auto release. El threshold obviamente es dependiendo de los niveles que tú estés manejando. Y pues también he puesto que sea un poco sucio la calidad de la compresión y que el sonido salga un poco oscuro. Y no es nada más que eso, ¿de acuerdo? Entonces toda esa línea de efectos está detrás de estos 3 sintetizadores. Eso es también lo que tienes que prestar mucha atención cuando estés haciendo esto. Y después ya los sintetizadores con el bajo, ¿cómo sonaría? Y por último, para darle el toque, vamos a poner el kick simplemente en negras.
Y aquí vamos a tener unos pequeños claps que lo adornan. De hecho, suena así. Estos dos primeros claps van a estar coincidiendo con los dos golpes, con la figuración de segundo nivel que tenemos aquí. Como podrás ver en el bajo y en el sintetizador tenemos en el 1 y en el I, y simplemente hacen alusión a esos dos golpes, estos dos claps. Ahora, con respecto al clap como tal, tenemos un delay establecido, pero que está automatizado en realidad. Está seteado para que funcione con negras con puntos, un cuarto con punto. Puedes ponerle un low cut si deseas, me olvidé de ponerle. La verdad no es nada más que eso, es un delay bastante limpio. Ni siquiera he puesto saturación analógica ni nada por el estilo. He puesto transientes para un poco hacerle más espacial, con más sustain al clap como tal. Como puedes ver en pantalla, he usado un transient shaper para esto. He agregado un poco de punch, nada más que eso. Y he puesto una reverberación, un hold al 32%, un length del 5.4 segundos. Este es bastante considerable porque los claps hacen mucha espacialidad dentro de la canción, entonces lo he seteado ahí. El tamaño está en 77%, tenemos un pre-delay en 8 milisegundos, difusión al 50%. Y pues con respecto a la automatización como tal, simplemente he puesto un poco aquí para que se suba conforme entran los sintetizadores, como puedes ver en pantalla. Y en este de acá sí es un poco más fuerte, que es finalizando el sexto compás, que de igual manera es donde tenemos la figuración de segundo nivel en el 1 y en el I. He puesto también estos dos claps aquí, pero aquí ya va a quedar sonando bastante porque le he empujado hasta un 66%, perdón, 34% wet, y se queda sonando a lo largo del séptimo y octavo compás. Entonces presta atención a eso. De hecho, si quisiera puedo un poco aumentarle este de acá. Y para culminar vamos a utilizar un poco de saturación analógica, un poco de Warm Tube. Vamos a calentar un poco el sonido con la máxima calidad que hay en el plugin de Saturn 2. Vamos a utilizar 38% para todo el espectro de bandas. Y pues esto suena así. ¿Y cómo suena todo en conjunto? Espero que te haya gustado mucho este video. Si es que quieres aprender a producir EDM desde cero, te recomiendo mi mini curso gratuito, lo vas a encontrar en la descripción de este video. Si eres un alumno que es un poco más avanzado o simplemente quieres atención personalizada 1 a 1, te recomiendo mi coaching privado, lo vas a tener también en la descripción de este video. Y pues en este momento te dejo con 2 videos que pueden ser de tu interés.